bienvenidos a esta emisión especial de Sin Filtro. Vamos a hablar sobre la sentencia que se dio hoy en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, al narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta. Bienvenido, Alejandro Rincón, me acompaña desde los estudios de NTN 24. Bienvenido. Qué gusto estar de nuevo con ustedes conectados, pues en este momento en el que estamos de nuevo atando cabos de historias que nos han unido como reporteros, como amigos, como colegas desde hace décadas y que pues bueno, hoy tiene este punto pues de inflexión, ¿no? Pues a la larga estamos hablando, mi estimada Maybor, de que pues el Ramírez Abadía es uno de los últimos, tal vez si no el último, de los testigos cooperantes claves del gobierno de los Estados Unidos en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, que pues ha recibido su sentencia. Así es. ¿Y quién es el Chupeta? Alias Chupeta, un hombre que conquistó el jurado de Joaquín El Chapo Guzmán porque daba respuestas exactas, inteligentes y directas. Y esto le dio como resultado a Alejandro una buena recompensa, porque el juez lo ha sentenciado a 20 años de cárcel, a pesar de haber cometido crímenes muy crudos, como por ejemplo, no solamente haber traído a los Estados Unidos cientos de toneladas de cocaína, haber sido el suplidor, el entregador de la cocaína pura, en estado puro, la mejor cocaína, a Joaquín El Chapo Guzmán y a otros, pero también de haber ordenado o participado en 150 homicidios. ¿Qué Y tú crees, Alejandro? Adelante. Y eso justamente, digamos que esas 150 órdenes que él dio para acabar con 150 personas, que de hecho son mal contadas, porque parte de lo que siempre nos dejan este tipo de procesos judiciales es que por más extensa y por más precisa que sea la investigación del gobierno de los Estados Unidos, muchas veces hay ciertos niveles de criminalidad que superan incluso la propia capacidad de las autoridades de investigar. Consecuentemente, pues es un prontuario de todos modos criminal muy grande y para la historia de Colombia, pues de todos modos, en tanto que pues en la historia criminal que pues Ramírez Abadía tuvo, es altamente significativo pues el nivel no solo pues de violencia que infligió cuando era pues el capo del cártel del norte del Valle, que pues en su momento o pues en esas épocas, es decir, esto es previo al año 2000, son todas estructuras que en particular en Colombia, después de sobre todo el fallecimiento de Pablo Escobar, pues empezaron a asumir el gran liderato y el gran control de las rutas y sobre todo de la producción y de la movilización de cocaína pues que se producía en Colombia y pues cuyo destino final era los Estados Unidos, de manera tal que pues también parte de lo que ha sido o que ha llamado enormemente la atención en el caso de Ramírez Abadía no solo es pues el volumen de drogas que traficó, sino sobre todo las riquezas que eso le dejó. Es decir, en el momento cuando se le arresta a él en Brasil, las autoridades de Brasil dicen que se le decomisó en su momento a Ramírez Abadía, estamos hablando del año 2007. En ese entonces se hablaba de por lo menos 10.000 millones de dólares. Imagínate, es decir, 10.000 millones de dólares y esto con lo que pues dejan de todos modos por fuera, ¿no? Las caletas, las famosas caletas de los narcos, que por cierto ahora se pueden observar en las redes sociales porque sus tres hijos, Juan Carlos, Sebastián y su hija, creo que es la menor, están viviendo en una opulencia producto, obviamente, al igual que los otros familiares, de la vida criminal de Chupeta. Este hombre, Alejandro, que ha estado preso desde el 2007 en Brasil, luego fue extraditado en el 2008 a los Estados Unidos bajo un convenio de cooperación que existe de extradición entre Brasil y Estados Unidos que establece que la condena no puede ser mayor a la que él recibiría si fuese sentenciado en Brasil, que en ese caso son 35 años. Quiero que me hable sobre el impacto que puede tener para los otros narcotraficantes que este hombre, con el expediente tan grueso que tenía, haya sido sentenciado a 20 años, de los cuales estamos hablando que ya ha hecho tiempo servido por muchos años. Es un elemento muy importante que es importante rescatar en este tipo de sentencias, en la medida en que las decisiones judiciales de este calibre suelen siempre enviar mensajes.
y en este caso en particular, pues el mensaje clave número uno del gobierno de los Estados Unidos es que, discúlpeme, la cooperación vale y la cooperación tiene beneficios a nivel judicial que son sustantivos para personas que están involucradas en ciertos niveles de delitos que pues generalmente son los que Estados Unidos busca pues llevar, digamos, como ante su sistema judicial. El impacto adicionalmente es el entender que, pues, aun cuando ya con esta sentencia se da por entendido que ha concluido la cooperación de Ramírez Abadía, es decir, pues ya desde tanto tiempo de estar por fuera, él no tiene la información más fresca, él no tiene las conexiones, digamos, más, digamos, relevantes para el caso, sí, de todos modos, es un punto de conexión clave y claramente ayudó en su momento pues a atar un montón de cabos que probablemente estaban sueltos en todo el esfuerzo, digamos, antinarcóticos que el gobierno de los Estados Unidos ha adelantado ya pues por muchos años. De hecho, hoy, durante esa audiencia de sentencia, se mencionó un dato, digamos, de manera informal, pero pues es altamente significativo para esto que estamos hablando. Vino por cuenta de Paul Nalben, el abogado de Ramírez Abadía, quien en parte, digamos, como de su argumentación sobre el por qué ellos, que de hecho la defensa pues estaba pidiendo que la sentencia fuera de 19 años y no de 20, y no de 25 como estaba en un principio proponiendo la fiscalía, argumentando que de acuerdo con un concepto que ellos como defensa habían obtenido de un agente retirado de la DEA, alrededor del 75% de los casos que llevaba ese agente en el distrito este de Nueva York, por lo menos el 75% de los casos que él llevaba de narcotráfico y allí en ese distrito este y relacionados todos con América Latina, el 75% de esos casos se resolvieron o se lograron conectar gracias a información aportada por un personaje como Ramírez Abadía. Entonces son este tipo de circunstancias las que de todos modos pues hacen eco y dejan ver que pues para las autoridades, independientemente de el nivel de ofensas, el nivel, digamos, de peligrosidad o lo que sea este personaje, la cooperación pues paga. Ahora, esto de todos modos pues deja un mensaje de que el trabajo en el presente y en el futuro próximo sigue siendo muy extenso, es decir, Ramírez Abadía hace cuánto no delinque y de todos modos allí están tan fuertes esas estructuras de tráfico y sí, de tráfico transnacional de cocaína que se han reconfigurado y que ahora pues tienen de todos modos o siguen representando un reto enorme, sobre todo para la seguridad pública pues de países como Colombia y sus vecinos, y son estos coletazos los que de todos modos quienes están allí, yo pienso, esto es una opinión 100% pues, personal, perdónenme la licencia, al enviarse este tipo de mensajes, quienes están allí todavía delinquiendo y ven lo que está sucediendo ahora, pues de todos modos algo les ha de hacer reflexionar. Es decir, muchas veces hay circunstancias que enfrentan las personas en donde estén allí que los hace reflexionar y cambiar de parecer. En el caso de Chupeta, pues bueno, no sé si tal vez algo relacionado con su condición física, que también va a ser un problema futuro a todas estas. Él pues finalmente decidió cambiar su forma de pensar y cooperar de la mejor forma posible y pues mira el beneficio judicial que ha obtenido. Un beneficio judicial que muchos envidian, porque hay que recordar que este hombre tenía un expediente criminal muy amplio, pero las autoridades han señalado, incluso el juez de la causa, que si se declarara o hubiese un margen para calificar la colaboración, el Chupeta tenía un 11. Si se califica del 1 al 10, lo que quiere decir que el nivel de colaboración fue muy importante para la justicia de los Estados Unidos. Un aspecto importante, también en el acuerdo que se había rechazado en el mes de mayo y que fue presentado y luego esta sentencia fue pospuesta en varias oportunidades, se hablaba de un acuerdo para la entrega de fondos, es decir, este hombre era millonario, había hecho una verdadera fortuna, como bien lo dice Alejandro. En Brasil se supo de esto, aquí se estaba hablando de más dinero, de $1.000 millones en bienes que fueron congelados también. En Colombia, Alejandro, se le congeló una parte de esos fondos.
Ujú. Pero lo que sí queda claro es que este señor pues hizo mucho dinero en la Claro. industria criminal. Hay dos historias que recuerdo yo en conexión con esto del dinero, que es muy importante, pues porque a la larga también el interés de la justicia, pues muchas veces uno entiende, digamos, el interés del decomisar el dinero, pues también es ayudar a resarcir de una u otra forma, pues todo el dolor y todo el daño que se inflige en el contexto de las operaciones de narcotráfico. Importante recordar adicionalmente que, como lo mencionaba, otra magistrada de ese mismo tribunal, que Dori Irizarry lo mencionaba hace algunos días cuando sentenciaba a otro colombiano, a Dairo Antonio Úsuga, David Aras Otoniel, una sentencia, pues allí, una sala en la que pues también estuvimos allí haciendo ese seguimiento. Ella menciona, hay ciertas cosas como por ejemplo que el narcotráfico y la violencia siempre van a ir de la mano, y violencia digamos muy atroz, por así decirlo, valga la, pues digamos como el doble adjetivo allí, ¿no? Es una violencia atroz la que habitualmente está acompañada acompaña al narcotráfico, y esos dineros y esas riquezas que pues finalmente se entregan y se decomisan muchas veces pues sí suelen ser digamos como utilizadas para generar algo de bien y resarcir a las comunidades afectadas por este tipo de violencia. Ahora, históricamente pues en Colombia yo tal vez pues no lo recuerdo con mucha precisión, pero sí era, digamos, con muchas frecuencias en el momento cuando pues él estaba al mando de esa estructura del cártel del norte del Valle. Chupeta estaba frecuentemente en las noticias, no propiamente por sus operaciones, sino sobre todo por el tema del hallazgo de caletas llenas de dólares, de fajos de dólares, o sea, de contarse por millones y por millones y por millones. Y eso nos lleva a una circunstancia que se habló hoy dentro de esa sala del juez Brian Cogan, en la que se discutió que se estaba hablando del por qué la fiscalía no estaba pidiendo una multa, como le pasa a muchos narcos. La mayoría de los narcos no solo pues se les da una sentencia de prisión, sino también se les ponen multas que pues son costosas y pues se evalúan con base pues digamos como en el volumen de la empresa criminal que el acusado en ese momento está manejando. Pero en este caso en particular se está hablando del por qué no se le estaba imponiendo una multa a Ramírez Abadía, y la razón es que él, como parte de su cooperación y muy temprano, entregó miles de millones de dólares, y hacían un cálculo de que gracias al dinero que se decomisaba o que él había devuelto producto de su actividad criminal, por lo menos gobiernos de 3 países en la región habían recuperado bienes o efectivo que equivalían a varios miles de millones de dólares, como por lo menos se hablaba como de 3.000 millones de dólares, algo así, de producto de esos, digamos, de esos dineros o de esos recursos que devolvió Ramírez Abadía. De manera tal que pues alguien que fue tan prolífico, digamos, como traficante, por así decirlo, cuando pues el término, o sea, que el término no suena apología, perdón, pero digamos, alguien, Es que es verdad, Alejandro, sí, o el sea, hombre constituyó una verdadera industria criminal sí, y era capaz de llevar una administración impoluta en materia uh-huh, de administración, porque las hojas famosas de Chupeta pues hicieron historia en el mundo criminal. Otro aspecto importante es que cuando estaba en la primera etapa de su carrera como criminal, uh-huh, les cuento que este criminal no era de estos pobrecitos que andaban por ahí, él nació no, en una familia de dinero, de clase media alta, fue a la universidad y muy brillante, el hombre hay que escucharlo para saber que es un tipo inteligente, formado, ¿no? Formado, sí, importante. Pero él fue en el marco de la presentación, cuando estaba frente al jurado de Joaquín Chapo Guzmán, hizo dos cosas que a nosotros nos llamaron mucho la atención y la compartimos con ustedes ese día, y también la pueden leer en Venezuela Política, uh-huh, pasen por allá y la leen, porque el hombre utilizó como un plan, un modelo de negocio para explicarle al jurado cómo era una organización criminal, uh-huh, dando que pagaba sobornos a los políticos, a los periodistas, sí, a los fiscales, a los jueces, claro. etc. Es decir, los mecanismos de corrupción del crimen organizado, y amén del pago de campañas electorales, que parece que en muchos países eso no se ha superado, Alejandro. Y eso es muy importante también reflexionarlo en la medida en que
pues nos deja ver que, o ese testimonio en particular, o esa circunstancia sí que nos deja ver que naturalmente todos estos casos probablemente pudieran tener coletazos a futuro. Es decir, si no, o nada más pensemos en un caso como el de Genaro García Luna. Pensemos, por hablar de una circunstancia en México pues en Colombia, eso claramente, pues incluso ahora mismo, que hay tanto problema por los dineros de la campaña del actual ocupante de la Casa de Nariño, ¿no? Que pues están intentando defenderse diciendo que pues ahí no hubo ningún que el actual ocupante pues no tenía ningún conocimiento pero no sabemos, ¿no? Pero a lo que voy o mi punto de fondo es el maridaje de las estructuras de narcotráfico con la política en América Latina están allí y están allí todavía. Y ese es un reto enorme que la región no ha superado y que es profundamente preocupante, porque pues de todos modos eso corroe las instituciones, las debilita y hace que la gobernabilidad en sí misma en nuestra querida América Latina pues sea cada vez peor en un momento ya de crisis per se de la democracia como sistema de gobierno. Entonces, ahora que hablábamos más temprano de mensajes, yo creo que también es muy importante ver este tipo de mensajes y es el entender que esas estructuras que pues se confesaron y que están esos testimonios de esa relación y una persona como Chupeta que en su momento dijo a quien que le pagaba a entes fundamentales, que le pagaba también a periodistas, que es decir, que a punta de alto volumen de dinero procedente del narcotráfico realmente manejaba o manipulaba el sistema a su antojo para no verse afectado, pues esa es una herencia y un legado, el del dinero fácil, pues, que todavía está allí y está muy presente y pues en democracias, pues digamos, en países con instituciones o democracias débiles como Colombia en este caso en particular, pues no resulta sorprendente de que pues esto pueda llegar a tener coletazos en el futuro, ¿no? Comprando conciencias y financiando a políticos. Pasa con el caso de Ecuador, que nos duele profundamente lo que está ocurriendo allá y particularmente el asesinato vil de un periodista de investigación candidato a la presidencia, como fue Fernando Villavicencio. Tenemos el foco en Venezuela, donde ya el nivel de estructura criminal supera a cualquier otro de la región, así como también el caso de Honduras, que ya le hemos metido por varios casos, en particular en la Corte del Distrito Sur, muchos casos que tienen que ver con financiamiento del crimen organizado a la vida política, desde representantes, alcaldes, diputados, concejales, y también a presidentes y ministros. Alejandro, ¿cómo? Dime. Quiero que me digas cómo te sentiste, cómo te sientes cuando tú ves que estos escenarios tan complejos, donde un criminal de tu país logra un objetivo que es cortarse de manera severa la sentencia, claro, a través de colaboración, a través de la delación. Nosotros nos sentimos así, Alejandro, con el caso del ex tesorero Alejandro Andrade, claro, que fue el responsable de una gran trama de corrupción y terminó libre también porque justamente se puso en un programa religioso, sí, aprendiendo la Biblia bajo los años de condena, además de colaborar con la justicia. Pues es un sinsabor, definitivamente, en la medida en que cuando uno tiene un personaje de este calibre enfrente, sobre todo el hecho, esto es una de las, en estos días que hemos estado haciendo la cobertura de esas sentencias, yo he tenido circunstancias en particular, he cruzado miradas con los dos personajes, es decir, uno cruzarse unas miradas con un personaje como Toniel, se queda uno pensando, y uno cruzarse una mirada con un tipo como Chupeta, pues queda uno pensando, porque obviamente, o sea, estos son personajes que están medio aislados del mundo y los miran a uno, entonces uno no sabe si lo están mirando uno para intentar reconocerlo o, ¿sabes? Pero bueno, más allá de esa circunstancia, yo creo que, ¿sabes? Ellos también están intentando mirar, pues, si de pronto conocen a alguien, si hay algún interés, porque pues de todos modos ellos entienden, pues, el tipo de persona que son y el riesgo que representan. Pero más allá de eso, sobre todo pues como compatriota, literal, queda un sinsabor porque a la larga pues estos casos se resuelven ya en los Estados Unidos. El futuro próximo probable o muy probable de las Chupetas que entre al programa de testigos protegidos del gobierno de los Estados Unidos y
vivirá tranquilamente el resto de vida que le quede, que de hecho hay otro coletazo que pues lo podemos desarrollar un poquito más, el tema del físico, de la De su condición apariencia física, sí. de Chupeta va a seguir siendo un tema a futuro, es decir, Chupeta, pues más allá de lo inteligente, de lo genio que fue para manejar sus negocios, pues parte de la particularidad de este confeso narcotraficante ex capo del cártel del norte del Valle, pues fueron esas cirugías que se hizo en Brasil en su momento para evitar o evadir las autoridades, y en el momento cuando se da su captura, él estaba en medio de un proceso de cirugías, y por eso es que lo que en inglés denominamos como mugshot, es decir, como el registro oficial de captura, se ve ahí un bicho raro, ¿no? O sea, se ve ahí como una cosa como que está, ¿sí? Como si se le hubiera arrancado directamente como si un león se le hubiera comido una máscara, una cosa así se ve, pero eso es producto de las cirugías que él se estaba haciendo. Y hoy, ojo, en esa audiencia trascendieron dos cosas bien interesantes. Por una parte, que en 2018, es decir, cuando estábamos en medio del proceso de Chapo, ¿no? En 2018 tuvo un problema de salud muy grave dentro de prisión, estuvo a punto de morir, pero como era pues un testigo sumamente valioso para la fiscalía y para el gobierno, tanto el juez Brian Cogan como los fiscales a cargo de la causa, es decir, todo el sistema judicial, se movieron muy rápido y le prestaron una atención urgente que pues denota que lo cuidaron a un nivel superior a como cuidarían a otros reclusos u otros testigos, y gracias a esa atención que fue pues oportuna, y a la intervención y a la atención médica que recibió en los Estados Unidos, le salvaron la vida. Y eso por una parte, o sea, o sea, él no lo dijo abiertamente, pero él lo agradeció a través de su abogado. O sea, su abogado le dijo: mi cliente quiere decirle que gracias por salvarme la vida, más o menos, en 2018. Y lo otro que sí es bien interesante, que se conecta con otra realidad que es un poco más banal, pero pues es parte del caso, porque pues así es el personaje. Entonces, en esas operaciones que le estaban haciendo en Brasil, le inyectaron biopolímeros en el rostro, los famosos mismos biopolímeros de la controversia esa gigante de las prótesis, de las prótesis mamarias PIP, de las francesas, de todo ese escándalo internacional, no sé qué, es el rollo de los biopolímeros. Pues el Chupeta está lleno de biopolímeros en la cara. Y entonces, hay que traérselo el abogado. Bueno, vamos a ver, porque muy probablemente Alejandro, con esa transformación, porque él era un tipo muy guapo, muy bien parecido cuando estaba joven, de pronto se deformó la cara, pero probablemente nosotros lo veamos en la calle el año que viene o dentro de 2 o 3 años y no sepamos quién es, a pesar de que tuvimos un rato viéndolo en el juicio del Chapo Guzmán. Hay una anécdota adicional buenísima que es verídica. Entonces estábamos esperando a la sala al inicio de la audiencia. Entonces estaba la fiscalía, estaban los abogados, estaban los marshals. Entonces llega el juez Brian Cogan y de un momento para otro traen a Chupeta. Y pues obviamente, claro, como este ya es un testigo diferente, entonces él venía pues relajado por una parte, pero además él venía con una camisa de tono azul, venía con una corbata, venía con un jean, venía como muy pinta para el Día del Padre, por así decirlo. Él venía muy elegante, venía muy pisco. Re guapo. Él entra, ¿no? Entonces él entra, bueno, y tiene, entonces, de lo que, o sea, del plástico que tendrá en la cara, no sé qué, a pesar del plástico que tiene, todavía le sale un poquito de barba, pues está canoso, pues, tiene 60 años, perdonarán, ya está muy joven todavía, tiene 60 años. Entonces, él entra, se sienta, saluda a todo el mundo, ay, qué manos, y entonces empieza la presentación. Entonces, bueno, está fulanito, y de un momento el juez Cogan me dice, se para, o sea, literalmente el juez se para y dice, pero ¿quién es el cliente? ¿Dónde es que está el acusado? Y entonces, sí, yo soy Chupeta. Y entonces, ay, pero usted está muy bien, no sé qué. Le dice así, entonces el juez le dice, no, pero usted está muy bien, usted se ve muy bien. Y entonces el Chupeta, en lo genio que es, porque es que así es el Chupeta y por eso le arrancaba risas al jurado en su momento el Chapo, el Chupeta no tuvo ningún problema en responderle, ay, no, pues usted también se ve muy bien, muy juez, usted se ve joven. Le respondió así, en español, ¿no? Ah, perdón, en inglés le respondió, porque el Chupeta medio balbucea inglés. Entonces, pues ya tiene tanto tiempo. Como quien dice, los mejores amigos. Los mejores amigos, es que se han visto por muchas veces. Alejandro, él está desde el 2008 viéndole la cara al juez Cogan, pero así estará de cansado el juez o algo que no lo reconocía, porque él lo ha visto. Claro, literal, tuvo que preguntar dónde está. Desde junio no lo veía. Literalmente tuvo que preguntar dónde está el bicho, no lo reconoció. Y él dijo, mire, pues aquí estoy yo, y realmente físicamente
claro, se veía tal vez como un poco como el cambio de la barba y tal vez como la postura, y en general no estaba, no sé, tal vez en el momento de Chapo lo vimos como un poco demacrado, y ahora no, pues está bien, igual de todos modos, pues se nota el tema, digamos, como las cirugías y todo eso, sí, es decir, podría haber prestado casting perfecto para hacer parte de la película de Barbie, porque, o sea, está así estiradísimo y todo, pero no se le mueve ni una arruga, o sea, realmente está perfectamente estirado. Y bueno, vamos a ver qué cara tiene, porque lo que sí te puedo decir, Alejandro, es que esta historia de Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, va a dar para mucho, porque va a haber series de televisión sobre él y documentales sobre él, porque es un caso muy interesante de delación, de traición. Él traicionó a Chapo Guzmán, al Rey Zambada, a muchos otros narcotraficantes, y no sabemos hasta dónde lo van que lo vamos a ver nosotros cubriendo juicios. No sabemos cuántas veces va a estar presente en esa sala. Lo que sí queda claro es que es un hombre que supo sacarle provecho al plan de delaciones y ser colaborador de la justicia de los Estados Unidos. Él sí que lo entendió y claramente él y su familia van a estar bien. De hecho, en la sala hoy estuvo uno de sus hijos que si no se identificó, él dijo, yo soy el hijo, pero pues no se identificó y estuvo creo que uno de sus consejeros religiosos, algo así, con base en lo que esté haciendo en carácter religioso dentro de la cárcel, que pues no nos dieron mayores, digamos, precisiones, pero a lo mejor, pues, no sé, algún tipo, digamos, como de contacto espiritual está teniendo, pero pues seguro le ayudaron porque la sentencia de hoy le fue mejor de lo que pensaba, es decir, él está feliz. Y bueno, nosotros seguiremos este caso porque segurito que vamos a conocer más detalles sobre esto, que por ahora una parte de este expediente está sellado por razones obvias, pero segurito que lo vamos a ver en los próximos juicios que se están presentando. Tenemos una cita, por cierto, Alejandro, en un juicio que es muy importante, que iba a ser en septiembre y ahora lo han cambiado para el próximo año, que es el presidente o expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. sí. No sabemos todavía, pero creo que ahí no está el Chupeta como testigo. Hay otro. Pero seguro ayudó a conectar por ahí algunos cabos de algunos envíos alguna cosa tuvo que ver Chupeta por ahí seguro, porque a la larga uno también, yo creo que pues en este tiempo que hemos estado haciendo seguimiento de todos estos casos, a la larga uno aprende que por más grande que sea la industria y toda la cosa, a la larga siempre son los mismos con los mismos. Es una telaraña, pero todos la conocen. Es una telaraña, pero todos la conocen muy bien y, ¿sabes? Entonces... Alejandro, seguimos conversando sobre este y otros temas más. Un abrazo gigante y mil gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Filtros. Un gusto, hasta una próxima oportunidad. Un abrazo. Y ahora nosotros nos vamos. Mil gracias por habernos acompañado en esta emisión especial sobre un narcotraficante que gozó por la colaboración de buena suerte. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.